Hay crímenes que se cometen en la oscuridad y hay crímenes que se cometen con el aplauso de toda la familia. Mi nombre es Rosa, tengo 64 años y a los 14 años fui violada por el hijo del hombre más rico de mi pueblo. Y en lugar de denunciarlo, mi abuela me obligó a casarme con él. Para salvar el honor de la familia, para que no fuera una vergüenza, para que el pueblo no hablara. Durante 25 años viví casada con mi violador, tuve 4 hijos con él, compartí su cama cada noche y sonreí en público mientras moría por dentro. Porque en mi pueblo, en los años 70, una niña violada no era una víctima, era una deshonra. Y la única manera de limpiar esa deshonra era obligarla a casarse con su agresor. Mi abuela, la matriarca de la familia, la mujer que todos respetaban, la guardiana de las tradiciones, decidió mi destino en una sola conversación, sin preguntarme, sin considerar mis sentimientos, sin importarle que yo tenía 14 años y que acababa de ser violada. «Te vas a casar con Ernesto», me dijo 3 días después de la violación. «Es la única manera de salvar tu reputación y la de esta familia». No me preguntó si quería, me dijo que lo haría, porque en su mundo, en su mentalidad, una niña violada ya no tenía valor, a menos que se casara con quien la había violado. Entonces, el violador se convertía en esposo, el crimen se convertía en matrimonio, y todo quedaba perdonado. Durante 25 años viví ese infierno siendo esposa del hombre que me había robado mi infancia, mi inocencia, mi futuro, hasta que finalmente, a los 39 años, encontré el valor para escapar. Hoy, a los 64 años, después de décadas de terapia y reconstrucción, puedo contar esta historia, no para buscar lástima, sino para exponer una práctica que aún existe en muchos lugares, donde las niñas violadas son forzadas a casarse con sus agresores, donde el honor de la familia es más importante que la justicia para la víctima, donde las abuelas, madres y tías perpetúan el ciclo de abuso en nombre de la tradición. Porque mi abuela no fue la única que me traicionó. Toda mi familia estuvo de acuerdo, mis tíos, mis tías, incluso mi propia madre, quien murió cuando yo tenía 10 años. Pero sé que ella también habría estado de acuerdo, porque así eran las cosas en ese pueblo, en esa época, en esa cultura. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas escuchar sobre este tipo de abuso legalizado, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que te voy a contar va a mostrarte cómo las tradiciones pueden ser tan crueles como cualquier crimen y cómo las familias pueden ser cómplices de los peores abusos. Ahora te voy a contar cómo empezó todo, cómo una niña de 14 años fue violada, traicionada por su familia y forzada a una vida de tortura legalizada. Yo crecí en un pueblo pequeño de Oaxaca en los años 60 y 70, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las tradiciones eran ley y donde las mujeres no tenían voz. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, un cáncer que la consumió en meses. Me dejó al cuidado de mi abuela Dolores, la matriarca de la familia, una mujer de 65 años en ese entonces, dura, religiosa, obsesionada con el qué dirán. Mi padre había abandonado a mi madre cuando yo era bebé, así que mi abuela era mi única familia cercana, junto con mis tíos, tías y primos que vivían en el mismo pueblo. Vivíamos en una casa modesta. Mi abuela sobrevivía con una pequeña pensión y con el dinero que mis tíos le daban. Yo ayudaba limpiando casas después de la escuela. Éramos pobres. Pero teníamos algo que mi abuela valoraba más que el dinero. Teníamos reputación. En este pueblo, me decía mi abuela constantemente, lo único que tenemos las mujeres es nuestra reputación. Si la pierdes, no eres nada. Eres basura. Me enseñó desde pequeña que mi valor estaba en ser decente, en ser virgen hasta el matrimonio, en nunca darle motivos al pueblo para hablar mal de mí. Mi trabajo era ser invisible, obediente, pura. Cuando tenía 14 años, era una niña tímida, callada, que iba a la escuela y volvía directo a casa. No tenía amigas cercanas, no salía a fiestas, no hablaba con muchachos. Era exactamente lo que mi abuela quería que fuera. Pero eso no me protegió de lo que estaba por venir. Ernesto Vargas era el hijo del hombre más rico del pueblo, don Felipe Vargas, dueño de la hacienda más grande,
empleador de la mitad de los hombres del pueblo, incluyendo a mis tíos. Ernesto tenía 22 años, había estudiado en la capital, era guapo, educado, de buena familia, el partido perfecto según todos. Yo lo había visto en la iglesia, en la plaza, siempre rodeado de gente, siempre el centro de atención, pero nunca había hablado con él. Hasta el día de la fiesta del pueblo, la fiesta anual de septiembre donde todos asistían, yo estaba ayudando a servir comida con otras mujeres cuando Ernesto se acercó. «Tú eres Rosa, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa, «la nieta de doña Dolores». Asentí tímidamente, sin mirarlo a los ojos. «Eres muy bonita», continuó. «¿Por qué nunca te había visto antes?» «Porque no salgo mucho», respondí en voz baja. «Mi abuela no me deja». «Qué lástima», dijo él. «Una niña tan bonita debería ser vista». Me sentí incómoda con sus palabras, con la manera como me miraba, pero no dije nada, porque era el hijo de don Felipe, y en ese pueblo los Vargas eran intocables. Esa noche, después de la fiesta, Ernesto me siguió. Yo estaba caminando a casa sola. Eran como las 9 de la noche, el camino estaba oscuro, y de repente sentí una mano que me agarraba del brazo. «No grites», me susurró Ernesto. «Solo quiero hablar contigo». «Suéltame», le dije, tratando de zafarme. «Tengo que irme, mi abuela me está esperando». «Tu abuela puede esperar», dijo él, jalándome hacia un callejón oscuro. Yo no. Intenté gritar, pero me tapó la boca. Intenté defenderme, pero era mucho más fuerte que yo. Intenté escapar, pero me tenía atrapada. Y ahí, en ese callejón oscuro, a los 14 años, fui violada por primera vez. No voy a dar detalles gráficos, porque no es necesario, pero lo que sí voy a decir es esto. Ernesto no era un extraño. Era el hijo del hombre más poderoso del pueblo, y él sabía que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Cuando terminó, me dejó tirada en el suelo del callejón. «No le digas a nadie», me amenazó, «porque si lo haces, mi padre destruirá a tu familia, tu abuela perderá su casa, tus tíos perderán sus trabajos, todos van a sufrir por tu culpa». Y se fue, como si nada hubiera pasado, como si acabara de tomar algo que le pertenecía. Llegué a casa llorando, sangrando, destruida. Mi abuela me vio y supo inmediatamente qué había pasado, pero su reacción no fue la que yo esperaba. No me consoló, no me abrazó, no me dijo que todo estaría bien. En cambio, me abofeteó. «¿Qué hiciste?», me gritó. «¿Qué le hiciste para que te tomara?» «Abuela, él me violó». Lloré. «Yo no hice nada. Él me agarró, me...» «Cállate», me gritó. «No digas esa palabra. No eres una víctima. Eres una tonta que se dejó agarrar. Ahora estás sucia, deshonrada. Nadie te va a querer». Esas palabras me destrozaron más que la violación misma. Mi propia abuela, la persona que debía protegerme, me culpaba a mí, no a mi violador, a mí. Durante los siguientes 3 días, mi abuela no me habló. Me mantuvo encerrada en casa. No me dejó ir a la escuela. No me dejó ver a nadie. Y el tercer día llegó don Felipe Vargas a nuestra casa, con su hijo Ernesto detrás de él. «Doña Dolores», dijo don Felipe con seriedad, «mi hijo me ha contado lo que pasó, y aunque él cometió un error, está dispuesto a hacer lo correcto. Está dispuesto a casarse con su nieta». Mi abuela, en lugar de explotar, en lugar de denunciarlo, en lugar de defender mi honor, sonrió con alivio. «Don Felipe, es usted muy generoso, yo acepto». «Pero abuela», intenté protestar. «Tú te callas», me dijo mi abuela con dureza. «Deberías estar agradecida de que un hombre de la familia Vargas esté dispuesto a casarse contigo después de lo que pasó. Esta es tu única oportunidad de no ser una vergüenza para esta familia». Y así fue como, 3 días después de ser violada, fui comprometida con mi violador, sin mi consentimiento, sin considerar mis sentimientos, sin importarle que yo tenía 14 años y que mi vida acababa de ser destruida. Pero, o peor ainda, estaba por vir. La boda se programó para 2 meses después, tiempo suficiente para preparar todo apropiadamente, según mi abuela, pero en realidad, tiempo suficiente para asegurarse de que yo no estuviera embarazada. «Si estás embarazada», me dijo mi abuela, «la boda se adelanta. Si no lo estás, esperamos el tiempo decente». Como si hubiera algo decente
en obligar a una niña de 14 años a casarse con su violador. Durante esos 2 meses, mi vida se convirtió en una pesadilla. Estaba encerrada en casa, sin poder ir a la escuela, sin poder ver a nadie. Mi abuela me hacía limpiar, cocinar, bordar, preparándome para ser esposa. Ernesto venía a visitarme regularmente, para que nos conociéramos mejor. Según mi abuela, nos sentábamos en la sala, con mi abuela presente, y él me hablaba como si fuéramos una pareja normal, como si no me hubiera violado, como si yo estuviera ahí por elección. Vas a ser muy feliz conmigo, me decía. Te voy a dar todo lo que necesites, una casa grande, ropa bonita, comida abundante, vas a vivir como una reina. Pero yo no quería vivir como una reina. Yo quería volver a la escuela. Yo quería ser niña. Yo quería que nada de esto hubiera pasado. Una noche, 2 semanas antes de la boda, intenté escapar. Esperé a que mi abuela se durmiera. Empaqué una mochila pequeña con lo mínimo y salí por la ventana de mi cuarto. No sabía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía familia que me apoyara. Pero pensé que cualquier cosa era mejor que casarme con Ernesto. Caminé durante horas en la oscuridad, hacia el pueblo vecino, pensando que tal vez podría pedir ayuda. Tal vez encontraría a alguien que me creyera, que me protegiera. Pero no llegué muy lejos. Los hombres de don Felipe me encontraron antes del amanecer, me llevaron de vuelta a casa y mi abuela me recibió con una furia que nunca había visto. «¿Cómo te atreves?», me gritó mientras me jalaba del cabello. «¿Cómo te atreves a avergonzarme así?». Me golpeó, me encerró en mi cuarto con llave y durante 3 días solo me dio agua y tortillas. «Esto es lo que te espera si intentas escapar otra vez», me amenazó. «Pero peor, porque si te vas, don Felipe va a destruir a toda esta familia y todos van a saber que fue por tu culpa». Me quebró ese encierro, esos golpes, esas amenazas. Me quebraron completamente. Entendí que no tenía salida, que mi familia no me iba a ayudar, que estaba sola, que mi destino estaba sellado. El día de la boda llegó. Me pusieron un vestido blanco, me peinaron, me maquillaron, me hicieron parecer una novia feliz, pero por dentro estaba muerta. La ceremonia fue en la iglesia del pueblo, llena de gente, todos sonriendo, todos felicitándome, todos diciendo: «¡Qué suerte tienes, Rosa! ¡Qué boda tan hermosa! Vas a ser muy feliz». Nadie preguntó si yo quería casarme. Nadie notó que no sonreía. Nadie vio las lágrimas que intentaba contener. Cuando el sacerdote preguntó: «¿Aceptas a Ernesto como tu esposo?», me quedé en silencio. No podía decir que sí, no podía mentir frente a Dios. Pero mi abuela, sentada en la primera fila, me miró con una advertencia clara en sus ojos y susurré: «Sí», con una voz tan baja que casi nadie la escuchó. «No te escuché», dijo el sacerdote. «Sí», repetí, más fuerte esta vez. «Sí, acepto». Las palabras más dolorosas que he dicho en mi vida. Ernesto sonrió triunfante, me besó frente a todos, y ahí estaba yo, a los 14 años, casada legalmente con el hombre que me había violado. La fiesta después de la boda fue grande. Don Felipe no escatimó en gastos. Había comida abundante, música, baile, todos celebrando, menos yo. Yo estaba sentada en la mesa principal, con mi vestido de novia, viendo cómo todos se divertían, mientras por dentro me preparaba para lo que venía. Porque sabía que esa noche Ernesto vendría a reclamar sus derechos de esposo. Y esta vez sería legal. Esta vez no sería violación según la ley. Sería consumación del matrimonio. Cuando la fiesta terminó, Ernesto me llevó a nuestra nueva casa, una casa que don Felipe había construido para nosotros en su propiedad, aislada, lejos de todo. «Ahora eres mía», me dijo mientras cerraba la puerta. «Legalmente, religiosamente, completamente mía, y nadie puede decir nada». Esa noche fue tan horrible como la primera vez, pero con una diferencia devastadora. Ahora era legal, ahora yo era su esposa, ahora él podía hacer lo que quisiera conmigo sin consecuencias. Y lo hizo. Durante 25 años, lo hizo. Si lo que te estoy contando te está removiendo algo por dentro, si reconoces que esta práctica aún existe en muchos lugares,
Si crees que es hora de que las familias dejen de sacrificar a sus hijas por el honor, comenta abajo. Dale like si quieres saber cómo finalmente logré escapar después de 25 años de matrimonio forzado. Y es aquí que todo muda. Los primeros años de matrimonio fueron un infierno que no puedo describir completamente sin destrozarme. Ernesto era cruel de maneras que la gente no podía ver. En público, era el esposo perfecto, atento, generoso, educado, pero en privado, era un monstruo. Me golpeaba cuando la comida no estaba a su gusto. Me insultaba cuando no me arreglaba como él quería. Me violaba cuando yo no tenía ganas, lo cual era siempre, porque nunca tuve ganas de estar con mi violador. A los 15 años, quedé embarazada de mi primer hijo, Roberto, cuando lo tuve. Pensé que tal vez la maternidad me daría un propósito, algo por lo cual vivir. Pero Ernesto también controló eso. El niño es mío, me decía. Tú solo eres la incubadora. Yo decido cómo se cría, yo decido todo. Y cumplió su palabra. Conforme Roberto crecía, Ernesto lo alejaba de mí. Los niños necesitan mano dura, no mimos de mujer, decía. Tuve 4 hijos en total: Roberto, Elena, Miguel y Carolina. 4 niños que amé desesperadamente, pero que nunca pude proteger completamente de su padre. Ernesto era autoritario con los varones, pero con las niñas era peor. Las trataba con esa misma posesividad enfermiza con la que me trataba a mí. Cuando Elena cumplió 12 años, empecé a notar cómo Ernesto la miraba, con esos mismos ojos con los que me había mirado a mí a los 14. Y eso me aterró, porque entendí que el ciclo podría repetirse, que mi hija podría sufrir lo mismo que yo había sufrido. Una noche, confronté a Ernesto. No te atrevas a tocar a Elena. Le advertí, con más valor del que había tenido en años, no te atrevas. Me golpeó tan fuerte que me rompió 2 costillas. No me digas qué hacer, me gritó. Esta es mi casa, estos son mis hijos, y hago lo que quiero con ellos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Durante 15 años había soportado todo por sobrevivir, pero no iba a permitir que mi hija pasara por lo mismo. Empecé a planear mi escape, en secreto, guardando pequeñas cantidades de dinero que Ernesto me daba para el mercado, escondiéndolo en lugares que él nunca revisaría. También empecé a hablar con una mujer del pueblo, Sofía, quien dirigía un pequeño refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Rosa, me dijo cuando finalmente me atreví a contarle mi historia. Lo que te pasó fue violación, lo que te hicieron fue trata de personas, no importa que haya sido legal, fue un crimen. Pero mi abuela dijo, empecé. Tu abuela estaba equivocada, me interrumpió Sofía. Y lo que le están haciendo a ti y a tus hijos es abuso, necesitas salir de ahí. Pero no tengo a dónde ir, le dije. No tengo dinero, no tengo educación, no tengo nada. Tienes tu vida, me respondió. Y la de tus hijos, eso es suficiente, yo te puedo ayudar. Durante los siguientes meses, Sofía y yo planeamos todo cuidadosamente. Ella me consiguió documentos legales, contactó a una abogada que trabajaba pro bono en casos de violencia doméstica y preparó un lugar seguro donde mis hijos y yo podríamos quedarnos. El día del escape llegó cuando Ernesto se fue de viaje de negocios por una semana. Era mi única oportunidad. Empaqué lo mínimo para mí y mis 4 hijos. Roberto tenía 24 años, pero decidió venir conmigo. Elena tenía 21, Miguel 18 y Carolina 15. Mamá, ¿a dónde vamos?, me preguntó Carolina mientras empacábamos en secreto. Lejos, le respondí, muy lejos de aquí, a un lugar donde tu padre no pueda encontrarnos. ¿Por qué nos vamos?, preguntó Miguel. Porque tu padre no es un buen hombre, le dije siendo honesta por primera vez, y porque merecemos una vida mejor. Salimos de esa casa en medio de la noche, con solo 2 maletas y el dinero que había ahorrado. Sofía nos esperaba en el camino con un coche, nos llevó directamente al refugio en otra ciudad a 4 horas de distancia. Los primeros días fueron caóticos. Mis hijos hacían preguntas que yo no sabía cómo responder. ¿Por qué nunca nos dijiste que papá te golpeaba?, preguntó Elena. ¿Por qué aguantaste tanto? Porque pensé que no tenía otra opción, le respondí honestamente. Porque me casé con él cuando tenía 14 años, y me hicieron creer que ese era mi destino. Espera, dijo Roberto procesando,
¿14 años? ¿Te casaste a los 14? Asentí, y por primera vez les conté toda la historia, la violación, la traición de mi abuela, el matrimonio forzado, todo. Mis hijos lloraron. Roberto especialmente estaba destrozado. Todo este tiempo pensé que papá era un buen hombre, dijo. Nunca imaginé que tú... No pudiste imaginarlo porque yo no quería que lo supieras, le dije. Quería protegerlos. 2 semanas después del escape, Ernesto nos encontró. Llegó al refugio con la policía, reclamando que yo había secuestrado a sus hijos. Ella es mi esposa, le gritó a Sofía. Esos son mis hijos, y quiero que me los devuelvan ahora. Pero Sofía estaba preparada. Teníamos órdenes de restricción, teníamos documentación del abuso, teníamos testimonios. Sus hijos son mayores de edad, excepto Carolina, le respondió Sofía calmadamente. Y ellos han decidido quedarse con su madre. En cuanto a Carolina, hay una orden judicial que le prohíbe acercarse a ella. Ernesto estaba furioso. Amenazó con todo, con destruirnos económicamente, con quitarme a mis hijos, con arruinar nuestras vidas. Pero por primera vez en 25 años yo no tenía miedo. Haz lo que quieras, le dije, pero ya no eres mi dueño, ya no tengo que obedecerte y nunca más vas a tocarme. Vi la sorpresa en su cara. Nunca me había enfrentado así, nunca me había atrevido a hablarle de esa manera. «Te vas a arrepentir», me amenazó antes de irse. «Todos se van a arrepentir». Y cumplió su amenaza. Durante los siguientes meses, Ernesto hizo todo lo posible para destruirnos. Pero esta vez, yo estaba lista para luchar. Agora voy a mostrar cómo finalmente conseguí justicia. La batalla legal comenzó inmediatamente. Ernesto contrató a los mejores abogados que el dinero de su padre podía pagar y presentó demanda tras demanda. Por custodia de Carolina, por división de bienes, por difamación, por abandono del hogar, todo lo que pudo inventar para arruinarnos. Pero yo tenía algo que él no esperaba. Tenía la verdad de mi lado y tenía una abogada, la doctora Ana Fuentes, quien se especializaba en casos de matrimonio forzado y violencia doméstica. «Rosa», me dijo la doctora Fuentes en nuestra primera reunión, «tu caso es único, porque aunque el matrimonio fue legal en su momento, fue producto de una violación. Eso lo hace nulo desde el principio. Además, eras menor de edad, lo cual viola leyes internacionales de derechos humanos». «Pero mi abuela firmó el consentimiento», le dije, «y el matrimonio fue en la iglesia». «El consentimiento de un tutor no es válido cuando la menor fue violada», explicó la doctora Fuentes. «Esto no fue un matrimonio, fue trata de personas legalizada, y vamos a demostrarlo». Durante los siguientes meses, la doctora Fuentes construyó un caso sólido. Consiguió mi certificado de nacimiento que probaba que tenía 14 años cuando me casé. Consiguió testimonios de personas del pueblo que recordaban la situación. Consiguió registros médicos que mostraban las múltiples lesiones que había sufrido durante el matrimonio. También encontró algo crucial. En los archivos de la iglesia había una nota del sacerdote que ofició la boda. «La novia mostró resistencia durante la ceremonia», decía la nota. «Tuve que repetir la pregunta varias veces antes de que respondiera. Parece que el matrimonio es contra su voluntad». Esa nota fue oro puro para nuestro caso. Probaba que incluso el sacerdote había notado que yo no quería casarme. El juicio fue largo y público. Todo el pueblo se enteró. Algunos me apoyaron, pero muchos me criticaron. «Rosa debería estar agradecida», decían. «Ernesto la sacó de la pobreza. Era una niña violada, nadie más la hubiera querido. Debería haberse quedado callada por el bien de sus hijos». Pero yo ya no me callaba. Durante el juicio, testifiqué sobre la violación, sobre el matrimonio forzado, sobre los 25 años de abuso. «Me violaron a los 14 años», dije frente a la corte. «Y en lugar de protegerme, mi familia me obligó a casarme con mi violador durante 25 años. Fui su esclava, no su esposa. Me golpeaba, me violaba, me controlaba completamente. Y todo eso era legal porque llevaba su apellido». El momento más impactante del juicio fue cuando trajeron a mi abuela a testificar. Tenía 89 años en ese entonces, frágil, pero aún con esa dureza en sus ojos. «Doña Dolores», le preguntó la doctora Oz,
Fuentes, ¿es cierto que usted obligó a su nieta Rosa a casarse con Ernesto Vargas después de que él la violara? No la obligue, respondió mi abuela con firmeza. Le di la única opción que tenía. Una niña violada no tiene futuro. El matrimonio era su salvación. ¿Salvación?, repitió la doctora Fuentes con incredulidad. ¿Llamaría salvación a 25 años de abuso? Era mejor que ser una deshonra, insistió mi abuela sin remordimiento. Ese momento fue revelador, porque mi abuela nunca entendió que lo que había hecho estaba mal. Para ella, había salvado el honor de la familia, había hecho lo correcto según las tradiciones. Y eso era lo más perturbador, que no había malicia en su decisión, había convicción total de que estaba haciendo lo mejor para mí. La sentencia llegó después de 6 meses de juicio. El juez declaró el matrimonio nulo desde el inicio, por haber sido producto de violación y por haberse celebrado cuando yo era menor de edad. Ernesto fue sentenciado a 15 años de prisión por violación, violencia doméstica y privación ilegal de la libertad. Don Felipe, su padre, fue multado por encubrimiento y por uso de influencias para obligar el matrimonio. Y mi abuela, aunque no fue a prisión por su edad avanzada, fue declarada legalmente responsable de trata de personas. La sentencia fue histórica. Fue el primer caso en esa región donde un matrimonio forzado por violación fue anulado retroactivamente y donde los responsables familiares fueron penalizados. Después de la sentencia, los medios nos buscaron, querían entrevistas, querían contar mi historia. Acepté, porque entendí que mi historia podía ayudar a otras niñas que estaban viviendo lo mismo. En ese momento, en algún pueblo de México o América Latina, una niña estaba siendo obligada a casarse con su violador, y tal vez mi historia podría salvarla. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me llamaron valiente, otros me llamaron egoísta por destruir a mi familia. Algunos dijeron que estaba mintiendo por dinero, otros me agradecieron por hablar. Pero lo que más me impactó fueron los mensajes que recibí de otras mujeres, docenas, luego cientos de mujeres que me escribieron contándome que ellas también habían sido obligadas a casarse con sus violadores. Gracias por hablar, me escribió una mujer. Yo viví lo mismo, pero nunca tuve el valor de irme. Mi abuela también me obligó, escribió otra, y pensé que era la única. Llevo 30 años casada con mi violador, escribió una tercera, pero ya no puedo más, tu historia me dio esperanza. Ese fue el momento en que entendí que mi dolor tenía propósito, que mi sufrimiento podía usarse para ayudar a otros, que mi voz podía ser la que otras no tenían. Agora vou te mostrar cómo reconstruí miña vida após 25 anos de escravidão. Después del juicio, mi vida cambió completamente. Por primera vez en 25 años, era libre, pero esa libertad vino con un precio emocional devastador. Tenía 39 años y no sabía quién era sin ser la esposa de Ernesto. Toda mi identidad adulta había sido construida alrededor de ese matrimonio forzado. Ahora tenía que descubrir quién era Rosa realmente. Empecé terapia intensiva, no solo para el trauma de la violación y el matrimonio forzado, sino para el trauma complejo de haber vivido 25 años en cautiverio emocional. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a entender algo fundamental. Rosa, tú no perdiste 25 años de tu vida, sobreviviste 25 años en condiciones imposibles. Eso no es pérdida, eso es fortaleza. Pero no me sentía fuerte, me sentía rota, destruida, vacía. Mis hijos también estaban procesando todo. Roberto, mi hijo mayor, estaba especialmente devastado. Durante 24 años pensé que tenía un padre normal, me dijo. Ahora entiendo que fui criado por un violador. ¿Qué dice eso de mí? Dice que eres hijo de una sobreviviente, le respondí. No de un violador. Tú eliges qué parte de tu historia defines quién eres. Elena, mi hija, luchaba con su propia culpa. Mamá, ¿te quedaste por nosotros?, me preguntó un día. ¿Aguantaste todo ese abuso para protegernos? Sí, le respondí honestamente. Pero no me arrepiento, porque ustedes fueron lo único bueno que salió de ese matrimonio. Lo más difícil fue reconstruir mi relación con mi abuela. Ella seguía sin entender lo que había hecho mal. Solo seguí las tradiciones. Me decía cada vez que hablábamos,
Hice lo que mi madre hizo, lo que su madre hizo, lo que todas hacían. Pero las tradiciones pueden estar equivocadas, abuela, le respondía yo. Solo porque algo se hizo durante generaciones no significa que esté bien. Mi abuela murió 2 años después del juicio, a los 91 años, sin nunca entender realmente el daño que me había causado. No fui a su funeral. No podía, no después de todo. La comunidad estaba dividida. Algunos me apoyaban, otros me veían como la mujer que había destruido a una familia respetable, que había enviado a Ernesto a prisión, que había avergonzado al pueblo. Pero yo ya no vivía para la aprobación del pueblo, vivía para mí y para mis hijos. A los 41 años empecé a estudiar. Nunca había terminado la secundaria porque me obligaron a casarme, así que retomé mis estudios, terminé la preparatoria, entré a la universidad, estudié trabajo social. Quería ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo había pasado. Quería ser la persona que yo necesité cuando tenía 14 años y nadie me ayudó. A los 45 años me gradué de la universidad. Mi hija Elena lloró en mi graduación. Mamá, siempre has sido mi heroína, me dijo, pero hoy más que nunca. Empecé a trabajar en un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica y matrimonio forzado. Durante los últimos 19 años, he ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones similares. Algunas eran niñas de 13, 14, 15 años que estaban siendo obligadas a casarse con hombres mayores. Otras eran mujeres adultas que habían vivido décadas en matrimonios forzados y finalmente encontraron el valor para irse. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo patrón. Familias que priorizaban el honor sobre la seguridad de las niñas. Tradiciones que justificaban el abuso, sociedades que culpaban a las víctimas. También me convertí en activista. Trabajé con legisladores para cambiar las leyes sobre matrimonio infantil en muchos estados de México. Aún era legal casarse a los 14 años con consentimiento parental. Luchamos durante años y finalmente, en 2019, se prohibió el matrimonio antes de los 18 años en todo México. Fue una victoria enorme, porque significaba que ninguna niña más podría ser forzada legalmente a casarse con su violador. A los 50 años, conocí a alguien, se llamaba Miguel. Era abogado de derechos humanos. Trabajábamos juntos en casos de matrimonio forzado. Al principio, le tenía terror a la intimidad. 25 años con Ernesto me habían dejado cicatrices profundas, no solo físicas, sino emocionales. No tienes que hacer nada que no quieras, me decía Miguel con paciencia infinita. Podemos ir a tu ritmo o no ir a ningún lado, lo que tú prefieras. Nos casamos cuando yo tenía 53 años. Fue un matrimonio pequeño, íntimo, solo mis hijos y amigos cercanos. Esta vez fue mi elección. Esta vez fue por amor real. Esta vez nadie me obligó. Mi relación con mis hijos también se fortaleció con los años. Los 4 son adultos exitosos ahora. Roberto es maestro, Elena es doctora, Miguel es ingeniero y Carolina es abogada especializada en derechos de la mujer. Mamá, me dijo Carolina en su graduación de Derecho, decidí especializarme en esto por ti, para que ninguna niña más tenga que pasar por lo que tú pasaste. Ese fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Ernesto cumplió 12 años de su sentencia de 15 antes de salir por buena conducta. Intentó contactarme cuando salió. Quería pedir perdón. Quería reconectar con sus hijos. Le dije que no. Mis hijos también dijeron que no. Él había perdido el derecho de ser parte de nuestras vidas el día que me violó. Ninguna sentencia de prisión podía cambiar eso. Don Felipe, su padre, murió mientras Ernesto estaba en prisión, dejándole una fortuna. Ernesto intentó demandarme por su parte de los bienes que yo había obtenido en el divorcio. Pero el juez fue claro. Usted violó a esta mujer, la mantuvo cautiva durante 25 años, no tiene derecho a nada. Si sientes que esta historia te está enseñando sobre un problema que aún existe, si reconoces estos patrones, si crees que es hora de que las tradiciones cambien, suscríbete a este canal, porque historias como esta necesitan ser contadas. Las niñas necesitan saber que no están solas, y las familias necesitan entender que el honor no vale más que la vida de una niña.
Ahora te voy a dar el mensaje final más importante de mi vida. Hoy tengo 64 años. Han pasado 25 años desde que escapé de mi matrimonio forzado y 50 años desde que fui violada y obligada a casarme con mi violador. Medio siglo, y aún recuerdo cada detalle de esa noche en el callejón, de las palabras de mi abuela, del día de mi boda forzada. El trauma no desaparece completamente, pero he aprendido a vivir con él sin que me defina. Soy feliz ahora, tengo una vida que elegí, un esposo que me ama y me respeta, hijos y nietos que me llenan de orgullo, y un propósito que da sentido a mi dolor. Pero lo más importante es esto. He aprendido que mi historia no es única, que miles de niñas han vivido y siguen viviendo lo mismo. Según organizaciones internacionales, 12 millones de niñas son forzadas a casarse cada año en el mundo. Algunas con apenas 9 o 10 años, muchas después de ser violadas, porque las familias creen que el matrimonio arregla la violación. Pero el matrimonio no arregla nada, solo legaliza el abuso, solo convierte a una víctima en una esclava con un contrato legal. Por eso quiero compartir contigo las señales de alerta y los mensajes más importantes que aprendí. Para las niñas que están siendo forzadas a casarse. No es tu culpa. Si fuiste violada, no es tu culpa. Si tu familia te está obligando a casarte, no es tu decisión. Eres una víctima, no una vergüenza. Mereces protección, no castigo. Mereces justicia, no matrimonio forzado. Busca ayuda, habla con un maestro, un doctor, un trabajador social, llama a líneas de emergencia, ve a una comisaría en otra ciudad donde no conozcan a tu familia. Pero por favor no te rindas, hay personas que pueden ayudarte, que quieren ayudarte. Para las familias que están considerando esto, ninguna tradición justifica sacrificar a una niña. Ningún honor vale más que la vida y la felicidad de tu hija. Si tu hija fue violada, la solución no es casarla con el violador. La solución es denunciarlo, protegerla, apoyarla. No perpetúes el ciclo, rompe las cadenas, sé la generación que dice, esto termina aquí. Mi hija no será sacrificada por el qué dirán. Para los profesionales médicos, maestros, trabajadores sociales, estén alertas. Una niña de 13, 14, 15 años que está siendo prometida en matrimonio probablemente está siendo forzada. Pregunten, investiguen, denuncien si es necesario. No asuman que porque es tradición, está bien. La tradición también incluía la esclavitud, y la superamos. Podemos superar esto también. Para las sobrevivientes como yo, no estás sola. Hay millones de nosotras, en todos los países, en todas las culturas, mujeres que fueron forzadas a casarse y que sobrevivieron. Algunas escaparon, otras aún están atrapadas, pero todas merecemos reconocimiento, apoyo, justicia. Tu historia importa, tu dolor es válido, tu rabia es justificada y tu sanación es posible. No será fácil, no será rápida, pero es posible. He escrito un libro, Casada con mi violador, mi historia de supervivencia al matrimonio forzado, donde cuento mi historia completa y ofrezco recursos para víctimas y familias. También fundé una organización, Niñas no son mercancía, que trabaja para eliminar el matrimonio infantil y forzado en América Latina. Ofrecemos refugio seguro, apoyo legal gratuito, terapia especializada y educación para niñas que escapan de matrimonios forzados. Si estás en una situación similar, contáctanos. Te ayudaremos, sin juzgarte, sin culparte, sin preguntarte qué hiciste para merecerlo, porque no hiciste nada, eres una víctima que merece ser salvada. Si esta historia te ha impactado profundamente, si crees que puedes salvar una vida, dale like a este video, suscríbete al canal, comparte esta historia con tus hijas, tus hermanas, tus amigas, comenta si has vivido algo similar, comenta si conoces a alguien en esta situación, comenta para romper el silencio. Porque el silencio es lo que permite que esto continúe. El silencio es lo que protege a los violadores. El silencio es lo que mata a las niñas, y yo ya no voy a estar en silencio. Durante 25 años, callé porque me obligaron. Durante los últimos 25 años, he hablado porque elegí hacerlo. Y voy a seguir hablando hasta que ninguna niña más sea forzada a casarse con su violador. Porque las niñas no son propiedad.
Las niñas no son moneda de cambio. Las niñas no son herramientas para salvar el honor familiar. Las niñas son seres humanos con derechos, con sueños, con futuro, y merecen vivir libres. Mi nombre es Rosa, tengo 64 años. Fui violada a los 14 y obligada a casarme con mi violador. Viví 25 años en un matrimonio que fue esclavitud legalizada. Pero escapé, sané, prosperé, y ahora dedico mi vida a asegurarme de que ninguna niña más tenga que elegir entre el matrimonio forzado y la deshonra. Porque no debería haber tal elección. La única elección que una niña debería hacer es qué quiere ser cuando crezca, no con quién debe casarse después de ser violada. Y hasta que eso sea realidad para todas las niñas del mundo, voy a seguir luchando, voy a seguir hablando, voy a seguir siendo la voz de las que no pueden hablar. Porque juntas somos más fuertes, juntas podemos cambiar las tradiciones, juntas podemos salvar vidas, y eso es lo único que importa.